Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Era Verde. Hoy iniciamos una nueva etapa del programa desde las instalaciones del Museo Nacional. Y precisamente nuestro programa de hoy va a tratar sobre la concesión otorgada a la empresa holandesa APM Terminals para la construcción de un megapuerto en Moín. De forma específica y tal y como lo hicimos el año pasado, queremos ahondar sobre los cuestionamientos que se le han hecho desde diversos sectores a la viabilidad ambiental otorgada por Setena. Para ello hemos invitado a dos expertos en el tema, como lo son Alan Astorga, quien es geólogo ambiental y experto en sedimentología. ¿Qué tal, Alan? Muy bien. Y también nos acompaña Álvaro Zagot, quien es máster en Derecho Ambiental. ¿Cómo está? Hola. Bueno, muchísimas gracias a ambos por participar de este programa y también por aclararnos muchas dudas sobre este tema. Tal vez si comenzamos por hacer una contextualización general y por recordarle a la gente que nos está viendo en casa cuáles son los principales argumentos, tanto técnicos como jurídicos, para que Setena, para que se le solicite y se le exija a Setena que no otorgue la viabilidad ambiental. ¿Cuáles han sido esos argumentos a lo largo del proceso de lucha? Bueno, hay que entender en qué consiste el proyecto este proyecto se va a desarrollar en gran parte en el área marina de Guayamoín, pero con un desarrollo de actividades durante muchos años, sobre todo en la parte constructiva, que va a provocar muchos daños al ambiente, porque va a generar en principio 11 tajos submarinos de explotación de material submarina de los ecosistemas marinos para poder construir una terminal portuaria y además de eso un dragado muy significativo en la zona de Bahía Moín, donde tiene que remover todo el sedimento marino e ir y depositarlo en lo que ellos llaman un botadero submarino al frente de las costas de Limón. Y como ahí hay mucha corriente costera, vamos a tener no solo los daños ambientales que se van a dar en los sitios donde se van a dar esas actividades por muchos años, sino el acarreo de los sedimentos hacia las zonas arrecifales de Limón, de Cahuita, de Gandoca, Manzanillo e incluso más allá de las fronteras del sur de Costa Rica. Tal vez, don Álvaro, sí, algunos argumentos legales también y otros aspectos técnicos. Sí, yo quisiera abonar también esto que está comentando Alan, que me parece sumamente serio y es algo que tal vez muchísima gente no ha dimensionado, que es que el traslado de estos sedimentos a este botadero a mar abierto, con una corriente de norte a sur, definitivamente va a tener que impactar en los arrecifes que están precisamente hacia el sur, yendo hasta Panamá, Cahuita, etcétera. Y si tenemos en cuenta que los pobladores de ahí y el ecoturismo que se está dando, los pobladores viven de esto, yo creo que podría traer consecuencias bastante serias, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico, a un modus vivendi. Y desde el punto de vista jurídico, también, si consideramos, ya la Sala Constitucional ha dicho que la turbidez del agua es una afectación al paisaje, y si esto se va a prolongar durante varios años, definitivamente hablamos de daños irreversibles al ambiente. Y un proyecto que tenga daños irreversibles al ambiente debería ser considerado como no viable. Sí, definitivamente es un proyecto de unas dimensiones muy, muy grandes, un impacto que potencialmente sería también muy grande y precisamente queremos profundizar más en el siguiente bloque sobre esos impactos a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico y demás. Para ello vamos a seguir en el siguiente bloque, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre la concesión otorgada a la empresa holandesa APM Terminals para construir un megapuerto en Moín. Es importante que aclaremos que desde Era Verde invitamos a participar del programa al secretario general de la Setena, don Freddy Bolaños, quien por los recursos interpuestos sobre este proyecto se abstuvo de dar declaraciones. Bueno, y vamos a seguir conversando un poco sobre este contrato firmado. Tal vez si hablamos sobre este recurso de revocatoria que se interpuso el pasado 17 de diciembre,
¿En qué consistió ese recurso interpuesto? Tal vez Álvaro, si nos comentas un poco. Sí, tal vez hacer la aclaración de que el recurso fue interpuesto luego que salió el permiso ambiental. Entonces fue presentado hasta el primer día hábil, el 5 de enero de este año, ante la SETENA. En ese recurso no solamente estamos planteando situaciones desde el punto de vista ambiental que no fueron valoradas, sino que me parece que es importante destacar de que presentamos una recusación, que es un término jurídico que hablamos, como decimos los abogados, que se refiere a que la SETENA no debería, propiamente la comisión plenaria, no debería de conocer nuestros recursos porque está sesgado su criterio, está parcializado su criterio. La recusación va porque, imagínense ustedes qué sería este asunto, los técnicos de SETENA le señalan a la comisión plenaria de que el proyecto no ha cumplido con todos los requisitos, de que falta todavía aclarar muchos aspectos. La comisión plenaria hace una abstracción y dice, nosotros vamos a asumir, no estamos de acuerdo con lo que dijeron los técnicos de SETENA, nos transformamos en unidad técnica, cuando son comisión plenaria nada más para decidir, nos transformamos en unidad técnica, asumimos un estudio de impacto ambiental de aproximadamente 30.000 folios y en 14 días, simple y sencillamente dicen, los técnicos se equivocaron, técnicos que vienen conociendo esto desde hace aproximadamente 2 años. Los técnicos se equivocaron y el proyecto es una belleza. Yo creo, y parto del supuesto incluso, de que aquí está permeado la política. Y antes de tomar decisiones técnicas, sí hubo una inclinación clara desde la perspectiva política, lo cual es verdaderamente lamentable, en un proyecto de tanta trascendencia y con efectos ambientales bastante serios. Sí, precisamente, para profundizar más sobre estas contradicciones, tal vez hablemos porque respecto a este tipo de situación donde se otorga una viabilidad ambiental, casi que habiendo antes una viabilidad política, un respaldo político que apresura el proceso, ya hemos tenido otros casos, como el caso de Cruzitas, por ejemplo, donde también hubo un apoyo de parte del gobierno muy explícito. Y en este caso en particular, Luis Guillermo Solís también ya ha dado un respaldo, ya ha dado declaraciones explícitas. Entonces, tal vez hablemos sobre esta contradicción entre una viabilidad política que facilita el proceso de viabilidad ambiental, que debería de ser un proceso técnico. Definitivamente, a mí me parece que es un asunto muy grave para Costa Rica y que si permitimos que esta situación suceda, ocurra o se genere ya el desarrollo del proyecto, no solo significa que se ejecute un proyecto de muy alto daño ambiental para el país, sino que tiene un simbolismo muy importante para el país, porque es seguir permitiendo que los políticos impongan decisiones técnicas inconsistentes e inviables desde el punto de vista ambiental, simplemente por una cuestión económica o política en general. Y ahí me parece que es un antecedente nefasto para este país, porque eso es lo que nos ha pasado en los últimos 30 años, que los políticos vienen y nos imponen decisiones que tienen un trasfondo, porque para darle un ejemplo, esta decisión de la ubicación de este megaproyecto en Moín se tomó en el 2008, bajo un criterio donde tenían 4 diferentes alternativas. Una sí era correcta ambientalmente, sin embargo ellos sostienen que sin criterio ambiental suficiente decidieron por este diseño y descartaron prácticamente las otras 3 por otras justificaciones. Sin embargo, ahora el Consejo Nacional de Concesiones, como si la memoria no existiera, viene y rescata una de esas soluciones que se descartó en el 2008 y la está estudiando como posible solución para el tema del megapuerto para el Canal Seco. Entonces, yo lo que he dicho es que nos están engañando, porque en el 2008 la alternativa se descartó por cuestiones que todavía no conocemos. Y ahora viene 2014, 2015 y se rescata algo que se había descartado como una posible ubicación de un nuevo megapuerto. Entonces, yo digo que en Costa Rica no debemos permitir que esto suceda más. Y el inicio de actividades de esta terminal de contenedores es muy simbólico porque significa que este país está mal enrumbado, porque hay un asunto muy importante que yo quisiera aclarar, y es que nosotros no solo nos hemos opuesto a este proyecto por su gran daño al ambiente, sino que hemos hecho propuestas de solución técnica mucho más sustentable desde el punto de vista ambiental para poder promover una modernización portuaria en Moín que realmente permita al país desarrollar esa actividad, pero sin tanto daño al ambiente. Y hemos escuchado oídos sordos ya desde hace meses a esas propuestas. Exacto, porque lo que se busca no es frenar el desarrollo en la zona, lo que se busca es buscar medidas más
sustentables, medidas que sean más equilibradas y más justas. Álvaro, y tal vez si recordamos también que este proyecto requiere la construcción de una carretera que dé acceso al muelle, que se conoce como la Ruta 257. Tal vez si hablamos sobre esa ruta, porque esa ruta tendría una afectación directa sobre el humedal Cariari. Sí, es correcto. Precisamente yo le ayudé un poco a la gente de Limón con los argumentos técnicos a la hora de que presentaron la oposición para este megaproyecto, para este proyecto de la Ruta 257. Tenemos que recordar que precisamente es una de las obligaciones en el contrato de concesión a las que el Estado está obligado a generar esa ruta, pero el problema es de que la ruta se está haciendo y se está terminando sobre un humedal y por lo menos lo que había dicho nuestra sala constitucional en reiterados votos, no una, dos, en reiterados votos, era de que precisamente cualquier disminución a una área de un humedal tenía que ser con estudios técnicos previos y con un proyecto de ley, y si no estábamos ante la presencia de la violación a un principio que se conoce de no regresión. Curiosamente, Setena resuelve con criterios del MOP, resuelven diciendo, pucha, hasta que se asusta uno o da risa, no sé, resuelven diciendo de que no va a haber ninguna disminución, aunque van a hacer la vía con todo el ancho y demás, sin prever nada sobre la tala de árboles, afectación a humedal y demás ecosistemas. Están diciendo de que como los terrenos van a ser conservados dentro del patrimonio del Estado, entonces no va a haber ninguna disminución del humedal. Y entonces aquí, eso hace, por lo menos a mí, yo tengo una frase que a mí me genera un cortocircuito desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ambiental. Están rompiendo con lo que ya precisamente se ha dicho, de que los humedales se respetan. Y si hoy en día estamos peleando por el asunto de Calero, a mí también me resulta chocante de que precisamente como es un proyecto y una obligación, se tengan que volar y hacer esta famosa carretera 257 sobre una área que es total y absolutamente humedal. No sé, choca verdaderamente. Además de que esta ruta se obtiene su permiso, digamos, para construirse antes de que se supiera si se iba a construir realmente el muelle, que también es contradictorio. Ese era precisamente uno de los argumentos, porque estaban diciendo de que la ruta era fundamental para el megapuerto. Pero recuerdo que dentro de la redacción precisamente de la oposición es de que si todavía no se había obtenido la viabilidad que acaba de obtenerse, ¿cómo era posible que desde inicios del año pasado, 2014, ya se dijera de que era necesario para ese megaproyecto? Bueno, pues ya sabemos, y es lo peor que podríamos estar considerando, de que Setena se puede estar transformando en una maquiladora de permisos ambientales, y que nosotros somos tan ilusos de creer de que sí opera el principio precautorio, de que la incertidumbre se va a bajar a los mínimos y demás, y que incluso podría haber proyectos de que no son viables porque que chocan con nuestro ordenamiento jurídico. Al parecer, a veces confiamos y nos deben de dar una cajita blanca, porque al parecer Setena ese tipo de criterios no le interesan y lo que vale es los compromisos internacionales, comerciales, etcétera. Un agravante que el mismo documento que presenta la empresa ahora en el 2014 a la Setena, que le llaman el anexo único, trae la misma prueba. Resulta que mientras el estudio de impacto ambiental estaba en revisión por parte de la Setena, y en el 2013, ya en octubre de ese año, el Consejo Nacional de Concesiones aprobó los diseños finales y el presupuesto final del proyecto, sin que se tuviera ninguna observación desde el punto de vista de evaluación de impacto ambiental. Y para los que conocen un poco de eso, saben que la evaluación de impacto ambiental no es una simple trámite donde se entregan papeles a una autoridad para que después le pongan un sello y le aprueben, sino que el objetivo fundamental es incidir en el diseño, verificar si la propuesta de ubicación, de diseño del proyecto es consistente desde el punto de vista ambiental, y si tiene problemas, ya sea decir que no o resolverlo estableciéndole medidas muy serias que pueden incidir incluso en el costo del proyecto. Y en este caso, lo que sorprende es que el Consejo Nacional de Concesiones, y respetando la legislación desde el punto de vista ambiental, que dice que el trámite de viabilidad se debe hacer primero, aprobó todo. Y no solo el Consejo Nacional de Concesiones, sino que en enero del 2014 el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos también aprobó todos los planos finales del proyecto. Entonces, como diríamos, ya todo estaba cocinado. En realidad a la Setena prácticamente la acorralaron para que diera una respuesta como la que dio en diciembre.
Sí, un acorralamiento político. Además, hay muchos intereses y muchas contradicciones sobre este proyecto. Pero vamos a seguir conversando más adelante, después de una breve pausa. Siga acompañándonos acá en Era Verde. De vuelta acá en Era Verde y hoy nos encontramos desde los jardines del Museo Nacional conversando sobre la concesión otorgada a la empresa holandesa APM Terminals para construir un megapuerto en Moín. Estamos ahondando sobre los impactos y las implicaciones que tendría este proyecto y además los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por Setena. Tal vez si retomamos un poco precisamente los impactos, porque esto es algo que tiene que quedar muy claro para las personas que nos están viendo en casa, cuáles son realmente esos impactos ambientales que va a tener este proyecto tan gigantesco en esta zona. Sí, eso es muy importante porque nosotros conocemos de la riqueza biológica de Costa Rica, de la biodiversidad, sobre todo en el área continental, porque vamos a un parque nacional o vamos a la montaña y vemos la riqueza de vida que hay en un bosque. Tenemos que imaginar que eso sucede igual en el área marina. Incluso es más rica el área marina que el bosque más rico en biodiversidad que tenemos en el área continental. Porque no solo hay organismos que viven nadando en el agua, sino que viven también en el sedimento, en el fondo marino. Y ahí hay una gran riqueza que es muy sensible desde el punto de vista ambiental. Y tal vez como no tenemos todos la posibilidad de ir y sumergirnos para conocer esa vida marina, la ignoramos y creemos que debajo del agua no importa los impactos que se den, pero en realidad sí es muy importante, ¿verdad? Y este proyecto tiene el enorme problema de que a la hora que se impuso esa localización para la terminal, se genera una cadena de efectos ambientales muy seria. Por ejemplo, una cosa que es muy dañina es el hecho de que el proyecto, como el sitio no tiene material para poderlo construir, tienen que ir a construir 11 tajos submarinos al frente de las costas de Moín, donde son sitios de anidación de tortugas desde ahí hasta el área de Tortuguero. Y no son 11 tajos cualquiera, se van a extraer 5 millones de metros cúbicos de arena para poder rellenar la terminal que se quiere construir. Y ese es solo uno de los impactos. Ya mencionábamos el hecho de que se quieren ir a botar casi 10 millones de toneladas de sedimento lodoso que ellos mismos reconocen que tiene contaminación en un sitio que no tiene autorización de ninguna autoridad del Estado para ser utilizado como botadero. Es como, yo doy el ejemplo y es que digamos que en el Parque Nacional, en el Parque Central de San José, vamos a poner un relleno sanitario y echar la basura de todos los ciudadanos de San José ahí. Todos nos enojaríamos. Esto es igual, nadie, sin ninguna autorización, están cogiendo un sitio submarino donde hay vida para echar escombros y desechos, y no por unos cuantos meses, sino por varios años durante varios periodos diferentes. Entonces, la cantidad de daños al ambiente que se van a dar son muy significativos y yo quisiera que los costarricenses tomáramos conciencia de eso, porque es un asunto que va a afectar toda la biodiversidad de la zona caribeña de Costa Rica. Sí, también para abonar a esto que está diciendo Alan, sumamente importante. Recordemos de que estamos hablando de una isla artificial de cerca de 80 hectáreas, o sea, pensemos en 80 hectáreas que tienen que ser rellenadas con el material extraído de estos tajos. Entonces estamos hablando de que para que haya mejor calaje para los barcos, esos megabarcos que van a llegar, se va a generar esos sedimentos que tienen que sacarse y una contaminación. Cuando se lancen al botadero se va a generar otra contaminación. Cuando se extraiga el material de estos 11 tajos, también se va a generar otra contaminación y todo esto va a circular hacia el sur. Aquí es muy importante sobre los tajos. Cualquier tajo en Costa Rica, de acuerdo al Código de Minería, requiere obligatoriamente después del permiso ambiental pasar al tamiz de Geología y Minas para que se haga también toda la valoración y se otorgue una concesión. Aquí al parecer con la orden que entregó a final de año el Consejo Nacional de Concesiones, que no van a requerir de la concesión, y uno se dice, o sea, ¿qué es lo que está pasando con nuestras leyes? Y si además nos ponemos a pensar que de acuerdo a nuestra constitución política se obliga que cualquier extracción de materiales de fondo marino requiere una autorización legislativa, o sea, una ley,
O sea, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué también aquí de nuevo no le están exigiendo? O sea, de nuevo volvemos al criterio lamentable de que lo político está interviniendo en decisiones técnicas. Y reitero, hasta la misma comisión plenaria quiso desescuchar a sus propios técnicos y lo dijo, lo que ustedes están diciendo, están equivocados. Pensemos de que hay material escrito en más o menos 30.000 folios, algunos mucho en inglés sin traducciones oficiales. Hay cajas, documentos que dicen aportamos 10 cajas sin un orden lógico que uno pueda razonar, y ese es precisamente el expediente de este megaproyecto que se está haciendo, al cual ya le han otorgado el permiso ambiental. Sí, se le ha facilitado muchísimo el proceso bajo criterios que no son técnicos. Ahora, ¿vale la pena realmente, digamos, pensando en que el proyecto se construyera, qué beneficios realmente va a obtener la población de la zona? A nivel de, por ejemplo, de trabajos, que es algo sobre lo que se ha especulado mucho, sobre la generación de fuentes de empleo. Bueno, ahí tenemos que tener claro que el mismo proyecto dice que la cantidad máxima de empleos que va a generar es un poco menos de 500 ya en operación, porque va a usar tecnología y entonces mucho de eso se va a manejar automáticamente con sistemas de cómputo, etcétera. Entonces la cantidad de empleados va a ser relativamente reducida, que si se compara con la cantidad de empleados que tiene Habdeba, ya ahí empezamos a tener un desbalance, porque Habdeba tiene alrededor de 2.000. Pero no solo eso, sino que los beneficios económicos que esta concesión da son para la empresa holandesa, que significa una concesión de 33 años que se puede prorrogar 20 años más, o sea 53 años, con un beneficio económico promedio, para que reconocen los mismos personeros de la empresa, de más o menos $1.000 millones por año. Y eso es lo que pierde en realidad Costa Rica. A nosotros se nos está vendiendo de que eso va a generar un gran beneficio, pero como decía, hay soluciones técnicas para poder modernizar los puertos de Moín que no son tan dañinas como este proyecto, y sin embargo hemos estado, o por lo menos algunas autoridades han decidido por este camino sin que en realidad signifiquen beneficios netos a la población limonense. Ahora, Álvaro, volviendo un poco al asunto legal, si se rechazaran los recursos que se han planteado, ¿a qué otras instancias habría que acudir en este caso? Aquí estamos en este momento en la vía administrativa, ¿verdad? Les hablaba de que a inicios de año se presenta la recusación contra los funcionarios de comisión plenaria, se presenta también un recurso revocatoria que tiene que subir en apelación ante el ministro. Nada de esto no lo han resuelto, e igualmente también presentamos un incidente de suspensión de acto administrativo. Dicho así de manera sencilla, es de que se suspenda el permiso ambiental hasta que se analicen todos los aspectos que nosotros estamos considerando. Por una cuestión de lógica, ¿qué tiene, o sea, cómo se va a suspender al final de cuentas el proyecto si ya ha empezado a generar los daños ambientales? No tiene ningún sustento. Pero ¿qué pasa precisamente si estos recursos son rechazados? Si estos recursos son rechazados, tendrá que acudirse, por lo menos desde el sector ambiental en el cual estamos trabajando, Alan, también la gente de FECON, Mauricio Álvarez y mi persona, se tendrá que acudir ante los tribunales contenciosos administrativos para interponer una medida cautelar que ordene la suspensión mientras se analiza todo esto que se ha querido manejar, más con criterios, reitero, políticos que técnicos. Bueno, y ya a manera de conclusión, porque se nos está acabando el tiempo, tal vez si ambos nos hacen una reflexión de por qué este proyecto no le concierne solo a la población de Limón, sino que es un proyecto que le concierne a la población en general costarricense. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por este tema? Bueno, porque como mencionamos, es un proyecto de gran daño al ambiente que se va a ejecutar durante mucho tiempo, va a afectar todo el ecosistema marino. Y por eso por un lado, y por otro lado el hecho de que sigue dándose esta condición de que se imponen con poco criterio técnico y ambiental soluciones de desarrollo, entre comillas, para el país, que en realidad no le están trayendo ningún desarrollo, nos están llevando a un retroceso. Estamos prácticamente vendiendo nuestro país, otorgándolo por concesión a otras empresas que lo único que quieren es ganancia rápida y fácil. Yo creo que, y lo he dicho en otras ocasiones, no puede haber desarrollo sustentable fundamentado en
ningún criterio técnico o pocos criterios técnicos o sobre todo en ilegalidades. El desarrollo sustentable no se lleva con las ilegalidades. Y si aquí en este caso hay un megaproyecto que hace cortocircuito por todo lo que hemos mencionado, yo creo que no se debería de ir adelante. Termino diciendo también de que lo hemos discutido en el sector ambiental. No es que no queremos que haya un proyecto de este tipo en Limón. Lo que no queremos es que bajo los términos en que ha sido aprobado este permiso ambiental no debe de continuarse adelante. Bueno, y con esta reflexión llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos, por compartirnos toda esta información y aclarar todas nuestras dudas. Y a ustedes en casa que nos sintonizaron el día de hoy, muchísimas gracias también. Y recuerden sintonizarnos la próxima semana en un programa más de Era Verde. Sigan con la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.